¡Feliz cumpleaños! Toga recibió gustosa el regalo. Ya son 7 añitos, ¿no? ¿Cómo vuela el tiempo? Hablas como un anciano. Dijo con un tono de burla bastante marcado. Pues me siento como uno. Brody, incómodo por la obvia falta de más invitados masculinos, no pudo evitar sentirse acosado ante las miradas traviesas de las amigas de Toga. Tosió 2 veces antes de hablar. ¿Y aquí no cenan o qué? Se está haciendo tarde. Pero si apenas son las 11 a.m. La expresión de Brody se volvió abatida, carente de toda energía que un niño de su edad debería de tener. Pasadas las horas, los 2 niños se columpiaban en el parque más cercano junto al resto de invitadas y sus padres que los cuidaban. Uno con más energías que el otro. Gracias por venir. Las demás se divirtieron mucho contigo. Uy, sí, fue un honor. Dijo sarcásticamente al limpiarse el maquillaje que las amigas de Toga, incluyendo a su propia hermana, le habían obligado a ponerse. Para él, era difícil ocultar la enorme apatía en su corazón. Pero le sería más difícil soportar la culpa de arruinarle la diversión a un grupo de niñas que simplemente querían jugar. Brody suspiró, cansado como anciano en sus últimos momentos, mientras se columpiaba suavemente. Dios, solo espero que no se enamoren, sería duro rechazar a tantas. Toga soltó una enorme carcajada. ¿Enamorarse? No seas estúpido, ninguna lo haría. Esas simples palabras fueron mucho más dolorosas de lo que Brody esperó. Se había sentido como una flecha atravesando su pecho. ¿Ninguna? Toga, ignorante del daño provocado, negó con la cabeza al sonreír. Somos mejores amigos, y siempre lo seremos. Para todos los que habían escuchado, lo sintieron como una tierna promesa. Pero para Brody había sido más como una amenaza. Bueno, bonita la fiesta y todo, pero a esta hora salen los duendes. Así que, chaito. Por más que el pequeño Brody intentara irse, al final fue obligado a quedarse por algunas horas más. Tú también puedes ser un héroe. Qué dulces habían sido esas palabras. Podías sentir un cálido resplandor en el corazón al recibirlas, especialmente de la persona que las había pronunciado. Oh, pobre Izuku, ¿por cuánto tiempo esperaste a que alguien lo dijera? En lo que solo se podría llamar el inicio de una leyenda, el joven chico se encontraba llorando, no de tristeza, sino de alegría. Una alegría y esperanza que creía haber perdido ya hacía mucho tiempo. La verdad, eso me hacía sentir arrepentido de lo que estaba haciendo. Esta era la tercera foto que había tomado de la escena. Desde el momento en el que All Might llegó, hasta el momento en el que su transformación había terminado, todo estaba perfectamente guardado en mi cámara. Encontrar a Izuku luego de la pelea de los gigantes había sido como encontrar una esfera en un cuarto lleno de cuadrados, así que simplemente lo seguí para aprovechar el momento. ¿Usaría esto como chantaje? Para nada. Al principio no me importaba ninguna de las acciones heroicas de All Might, pero con el tiempo aprendí a respetarlo y entender por qué todos lo tenían en un pedestal. Así que arruinar su vida al exponer su secreto antes de tiempo nunca formaría parte de mis planes. Sin embargo, en mi vida pasada había aprendido una valiosa lección de mi primo antes de que él muriera. Y esa era aprovechar cualquier cosa o situación que se me pusiera de patitas enfrente mía. Ya sea recoger dinero de un cadáver en el cerro, o un pequeño chisme que podría salvarme la vida. Después de todo, planeo pedirle una ayudita con el pequeño problema mafioso en el que se metió Toga, y solo usaré las fotos como último recurso. Uy, perdóname Virgen Santísima por lo que probablemente tendré que hacer. Con una aura depresiva, me fui alejando de la pequeña calle en el que ellos se encontraban. El triturador estaba encendido, listo para hacer trizas a cualquier cosa que se le acercara. Pero la verdad, estaba indeciso sobre si usarlo o no. En mi mano se encontraba el mafioso, ahora convertido en una figurita de origami. Ni siquiera consciente de la ligera línea que separaba su vida de la muerte. Desde que había llegado a casa, no dejaba de preguntarme si realmente debía acabarlo de una vez y evitarme problemas en el futuro. La realidad era que la respuesta era obvia. Pero por más que me intentara convencer a mí mismo, mi mano simplemente se negaba a dejarlo caer a su perdición. Esto me recuerda a todas esas fantasías que de repente me llegan, donde voy por ahí eliminando a todos los villanos a los que Spider-Man dejaba vivos. No recuerdo cuántas veces dije que podría matarlos sin la menor duda, pero ahora que estaba en esa situación, me quedaba paralizado. Como no podía decidirme, guardé al pequeño en un folder antes de regresarlo a mi mochila.
Una vez mantuve cautivo a una rata por varios meses, así que puedo tomarme mi tiempo, mientras no se aleje demasiado. ¿Vas a seguir con esas figuritas? Samidareni, quien estaba jugando en mi Xbox, me preguntó. No, tengo que salir. Además, esas son de colección. Pero tienes que cuidarme. Te estoy cuidando vía Bluetooth. Agarré mis cosas y salí del apartamento. Era de vital importancia saber todo el panorama completo, especialmente cuando una banda criminal te tenía justo en la mira. Me sabía el camino de memoria, por lo que no pasó mucho tiempo para que llegara a la casa de Toga. Ni siquiera tuve que tocar el timbre, en cuanto me acerqué a la puerta, esta se abrió y me jalaron para adentro a una velocidad sorprendente. Al pasar me caí directo al piso por no haber estado preparado para semejante ataque sorpresa. ¿Te siguieron? Preguntó Toga al cerrar la puerta y observar por el pequeño mirador. No lo hicieron. Respondí al limpiarme la línea de sangre que escurría de mi nariz. ¿Y por qué deberían de hacerlo? Oh cierto, porque fileteaste a uno. Sé lo que hice. Pasó por encima de mí, y entró a su cuarto. Un gran desorden se escuchaba mientras me acercaba, prendas de ropa de todo tipo volaban por ahí y por allá en toda la habitación. Ambos lo sabemos, pero lo que yo quiero saber es el por qué lo hiciste. Yo no quería hacerlo. Simplemente fue ¿cómo decirlo? Un reflejo. Un reflejo. Sí, un reflejo. Pues qué reflejo de mierda, ¿no crees? Al final no importa. ¿A qué viniste? No lo sé, tú dime. El evidente sarcasmo en mi voz la hizo suspirar. Fue solo por un segundo, ni siquiera entendí qué era lo que estaban haciendo. Mientras hablaba, no dejó de buscar algo entre sus cosas. Mentiría si digo que mi curiosidad no estaba hasta el tope. ¿Y qué fue lo que viste? Se mantuvo quieta. No hubo expresión o reacción de algún tipo en su rostro, pero tampoco diría que era completamente inexpresiva. Hiciste un trato con él. Así que, realmente ya no importa. Continuó haciendo un desorden. Un trato que puede romperse en cualquier momento, si es que no lo hizo ya. ¿Y qué tanto buscas de todos modos? Nada, solo estoy nerviosa. Eso sonó bastante desesperanzador. Tenía la intención de seguir presionándola hasta que hablara, pero en este momento no ayudaría en nada. ¿Quieres una tacita de chocolate? ¿Con vainilla? Sabes que soy alérgico. Pero ya que... La madre de Toga regresó a casa después de un agobiante día de trabajo. Su rostro reflejaba el cansancio acumulado por horas de esfuerzo. Al entrar, dejó escapar un suspiro de alivio, agradecida por el confort que le brindaba su hogar después de un día tan arduo. Revisó cada cuarto y rincón en la búsqueda de algo, o tal vez de alguien. Todo el alboroto de abrir puerta tras puerta atrajo la atención de Toga, que se acercó enseguida para saludarla. La madre de Toga sonrió al verla acercarse y abrió sus brazos, esperando un cálido abrazo que Toga le ofreció gustosamente. Saliste antes. No había mucho que hacer, así que nos dejaron salir temprano. Ninguna dejó de abrazar a la otra. De hecho, su madre usó un poco más de fuerza en sus brazos. Casi pareciendo que no quería dejarla ir. ¿No hay nadie más en casa? Toga observó incómoda el desorden que había hecho antes. No lo había limpiado por estar demasiado concentrada en evitar ciertos temas de conversación. Temía que si admitiera que dejó entrar a Brody sin haberle avisado a ella, podría causar problemas innecesarios para todos. No, solo estoy yo. Técnicamente no era mentira, al menos en ese momento. Su madre no se veía molesta, y tampoco parecía que iba a seguir presionándola para decirle la verdad. Eso realmente facilita las cosas. ¿Eh? La ternura del abrazo había pasado a la brutalidad. Su madre se movió a la espalda de Toga mientras mantenía su cuello abrazado, falto de todo el cariño que hasta hace unos pocos segundos estaba presente. Sus manos ahora convertidas en garras frías que oprimían su garganta. La sensación de asfixia la invadió, el oxígeno abandonaba los pulmones de Toga a un ritmo impresionante. Sus piernas se debilitaban bajo el peso de una fuerza que su madre nunca había mostrado tener. ¿Qué estaba pasando? Toga, al borde del colapso, apenas pudo preguntarse. En un desesperado intento de deshacer el agarre, aprovechó todas sus fuerzas en los brazos de su madre para poder alejarlos de su garganta. Lamentablemente no tuvo ningún efecto. La pateaba, mordía y rasguñaba, cada intento se volvía más débil. Estiró su brazo en un triste intento de alcanzar la puerta, solo para que su conciencia finalmente cediera.
Oye, al final no había vainilla, pero encontré buenas ofertas en todo lo demás. Mencioné, anticipando la típica reacción de Toga, esperando un posible berrinche. Sin embargo, solo me encontré con un silencio bastante incómodo. ¿Oye? Repetí, pensando que quizás no había hablado lo suficientemente alto, elevando un poco más el tono de mi voz. Y de nuevo, la respuesta nunca llegó a mis oídos. ¿Estará en el baño con sus audífonos? Me pregunté en voz alta mientras me acercaba a la puerta, sintiendo una leve preocupación. Toqué suavemente, pero no recibí ninguna respuesta. Me empezaba a preocupar, así que saqué rápidamente mi teléfono y busqué su contacto. Antes de presionar el botón de llamar, una voz familiar detrás de mí me sorprendió tanto que solté un pequeño y patético grito. ¿Qué estás haciendo? Al voltear vi a la madre de Toga, un poco sudorosa, secándose las manos con una toalla húmeda. ¿Es usted? Uf, nunca me vuelva a dar esos sustos, por favor. Solté un gran suspiro de alivio. ¿Salió antes del trabajo? Eso es raro. La madre de Toga sonrió en respuesta. Preparé mi mano para empezar el ritual que teníamos de saludo. Un pequeño juego de puños y movimientos exagerados que nos parecían divertidos. Era algo bastante infantil y largo, pero que nunca olvidábamos siempre que nos encontrábamos. Sin embargo, y para mi gran asombro, ella ignoró mi gesto y fue a la cocina. Me mantuve inmóvil, con mi puño todavía en el aire, con la esperanza de que estuviera jugando y volvería en cualquier momento. Ejem, ¿y dónde está Toga? Le pregunté, tratando de ignorar el dolor que la decepción provocaba en mi corazón al ver que no volvió. Ella estaba cansada, así que tuvo que ir a dormir un poco. Disculpa por no avisarte de antemano, llegaste por nada. Mi mandíbula casi se disloca de la sorpresa al ver su actitud. Su reverencia y su forma de hablarme habían sido totalmente formales, el comportamiento que solo usarías con un completo extraño. ¿Está enojada? No, no debería haber una razón. Su actitud me intrigaba, pero no era el momento para enfocarme en esto. Solo pasaré a su cuarto por un momento, para despedirme y todo eso. Dije para acercarme a la puerta de la habitación de Toga. Al menos por hoy, mis preguntas para Toga tendrían que esperar. Por ningún motivo debía permitir que la familia se enterara de estos desafortunados incidentes. Pero mi brazo fue detenido cuando había tocado la perilla. En realidad agradecería que no la molestaras mientras duerme. Su agarre era sin duda suave. Al menos eso diría el resto del mundo, pero para mí era todo lo contrario. La forma violenta en la que se había acercado era algo totalmente atípico en ella, y poco a poco la ansiedad crecía en mí. Nuestros ojos se mantenían fijos en los del otro, su rostro, aunque mostraba una expresión serena, no podía ocultar la increíble sensación de peligro que se reflejaba en su mirada. Tragando un poco de saliva, hablé. Está bien, está bien. No hay por qué ser agresivos. Solo dejaré las cosas que me pidió comprar en la cocina, y luego me iré. De inmediato me soltó y su sonrisa regresó, dejándome el paso libre para caminar por el pasillo. El jarrón lleno de flores, que antes de irme seguía en perfecto estado, ya no se encontraba en la pequeña repisa. Al inspeccionar más de cerca, noté que una parte del piso de madera se sentía húmeda, pero no era por haber sido lavado recientemente. Si así fuera, todo el piso estaría mojado, no solo una pequeña e irregular sección. Parecía como si el agua del jarrón hubiera caído violentamente, algo imposible considerando la firme posición en la que la familia lo había colocado. Los latidos de mi corazón se volvían pesados a medida que me acercaba a la cocina. Mi nerviosismo aumentaba con cada paso en el silencio opresivo de la casa. El extraño comportamiento de la madre de Toga y la prohibición de verla me llenaban de una inquietud que trataba de ahogarme. El orden de las decoraciones del pasillo igual estaba desordenado. Ninguno estaba en el lugar en el que realmente deberían estar, parecía que las hubieran colocado lo más rápido posible luego de ser derribadas bruscamente. Disculpe. La madre de Toga lentamente dirigió su mirada a mí. Al final, ¿cómo terminó la historia de la abeja? ¿Historia de la abeja? Sí, me quedé con la intriga de saber qué pasó con ella, las ansias de saberlo no me dejarán dormir. Se mantuvo en un incómodo silencio hasta que finalmente habló, mirándome a los ojos con una sonrisa. Resulta que, al final murió. ¿En serio? Es una pena. Aunque, es bastante gracioso. Mi ligera risa parecía haberla desconcertado. ¿Y por qué eso es gracioso? Todavía riendo, apunté dos de mis dedos de forma juguetona.
Realmente creí que eras ella, intentando hacerme alguna clase de broma con un poco de sangre de su mamá. Su expresión tranquila y falsamente amigable se volvió una completamente seria. Sin embargo, también soltó un pequeño resoplido que intentó escucharse como una carcajada. ¿Nunca hubo una abeja? Dios, eso fue tan estúpido. Recogí a la supuesta madre de Toga y la observé detenidamente, sus últimas palabras habían terminado de confirmar mis sospechas. De hecho, la historia de la abeja era completamente real, que ella no lo reconociera fue el último clavo de su tumba. Pero exactamente, ¿cómo la reemplazó? Si fuera una ilusión que solo afecta su rostro, mi habilidad la habría deshecho y el origami en mi mano tendría su apariencia original. Había tantas posibilidades que no podría ni contarlas. Una marioneta que se transforma en la persona que vea, el clásico cambio de forma, control mental y un gran etcétera. Con el máximo cuidado de no arrugar u ocasionar ningún daño al origami, corrí al cuarto de Toga y abrí la puerta con fuerza. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un enorme puño se estrelló contra mi nariz, lanzándome violentamente al suelo. El dolor ardiente se propagó por todo mi rostro mientras luchaba por recuperar el aliento. Miré hacia arriba, encontrándome con la enorme figura de un hombre. Aunque llamarlo hombre sin duda no le haría justicia a su apariencia. Su cuerpo era tan grande que apenas podía pasar por el marco de la puerta. Cada uno de sus músculos parecía esculpido en piedra, estirando hasta su límite una camisa que luchaba por mantenerse intacta mientras intentaba cubrir a esa montaña de esteroides peludos. Sus brazos eran gruesos como troncos de árboles, y una sola de sus manos podría perfectamente cubrir mi cabeza con un simple agarre. Con un esfuerzo visible, finalmente logró salir de la habitación, y la luz de la lámpara lo bañó por completo, revelando una cabeza de toro que desentonaba con el resto de su cuerpo. ¿Tú, dónde está Hiro?, me preguntó con una voz casi infantil mientras sujetaba mi pierna y me levantaba lo suficientemente alto para que nuestros rostros estuvieran a la misma altura. Aunque traté de evitarlo, mi voz tartamudeó. La sangre que se acumulaba en mi cabeza no me permitía actuar ni pensar con la suficiente claridad. Sí, si me esperas unos 6 o 7 minutos te lo digo. Me arrojó con una fuerza bestial a la puerta corrediza que daba para el patio trasero de la casa. Los materiales no resistieron y se rompieron por completo cuando mi espalda los golpeó. El césped había amortiguado mi caída, aunque no me había salvado de algunos raspones y de un dolor agudo en mi espalda, sí había evitado un daño peor. Los trozos de la puerta que no habían volado conmigo fueron destrozados cuando el minotauro los arrastró al salir. ¿Dónde está?, volvió a preguntar con una densa saliva cayendo asquerosamente desde sus labios. Mierda, maldije internamente. Antes no había querido arriesgarme a recibir un ataque sorpresa por parte del impostor, por lo que usé todos mis disparos de una vez para convertirlo por completo. Por los siguientes 7 minutos estaba tan indefenso como un pedazo de dulce en manos de un niño hambriento. Escalé la valla de piedra que separaba el patio con el resto del vecindario para buscar ayuda, pero antes de salir, él agarró mi pierna y me forzó a regresar. Aún sujetándome, empezó a estrellarme con el piso una, y otra, y otra, y otra vez. Grité lo más fuerte que pude con cada golpe, implorando que alguien me escuchara y viniera. Oye, ¿escuchaste algo? En un lugar cercano, un tipo le preguntó a su amigo, refiriéndose a una especie de golpes que se escuchaban por la zona. Deben ser los mocosos rompiendo cosas, hoy en día lo único que saben hacer es destruir todo. Respondió con cansancio antes de girar la carne de hamburguesa en la parrilla. ¿Dónde está Hiro? Sus lágrimas empapaban el pelaje de su rostro. Está bien, te lo diré. El hablar se había vuelto sumamente difícil, casi todo el aire se había escapado de mis pulmones y me costaba recuperarlo. Él está en Uishi. ¿Qué? Acercó su oído al no comprender para nada la última parte. Está en Uishi. Me le abalancé y mordí su hombro, la presión de mi mandíbula logró perforar su gruesa y maloliente piel. Él gritó de dolor, un grito que más parecía de niño que de un adulto. Hiro. Un nombre que no paraba de repetir y que no era un misterio de a quién se refería. La posibilidad de que el impostor fuera la auténtica madre de Toga, siendo controlada mentalmente o por una extraña posesión era extremadamente alta, pero, que solo fuera un disfraz también lo era.
Él logró liberarse de mi mordida con un fuerte jalón, desafortunadamente para él, una gran parte de su hombro se había ido conmigo. Su lloriqueo se intensificó mientras apretaba su enorme herida, el odio llenó sus ojos y, en una extraña rabieta, se acercó a mí, preparando su enorme puño. Pero deshice parte de mi poder en el impostor, liberándolo solo de los hombros hacia arriba y lo arrojé al minotauro cuando ya había lanzado su golpe. «Hiro», gritó con alegría al ver a su amigo, incapaz de darse cuenta que ahora medía un máximo de 12 centímetros y que la mitad de su cuerpo estaba hecho de papel. La respiración de Hiro era pesada y entrecortada, su visión estaba borrosa y el ruido zumbaba en sus oídos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hiro casi suelta un grito al ver una versión gigante de su amigo. De pronto sus recuerdos se aclararon al igual que sus dudas. Ese niño me hizo esto. ¿Pero qué clase de quirk tiene? Espera, ¿dónde está? Desesperado le gritó a su amigo, que lo sostenía cariñosamente en su mano. ¿Acaso importa? Ya estás aquí. Pero por supuesto que importa, búscalo inmediatamente. Apresurados salieron a las calles con la idea de que sería una difícil y tardada búsqueda. Su quirk sigue teniendo efecto, así que a menos de que tenga un tiempo límite, él debe seguir cerca. La velocidad de su habla fue disminuyendo al ver que el niño solo había avanzado unos pocos metros, cojeando y apoyándose en las paredes. Debe ser una maldita broma, pensaron los tres al mismo tiempo. Solo 3 minutos más, solo 3 más. Mi cuerpo no respondía como quería, y mi sangre se heló al escuchar las palabras de Hiro. Apresúrate, Lucius, rompe sus malditas piernas. El gigante Lucius resopló furioso cuando empezó a correr a mi dirección, su expresión decidida no mostraba otra cosa que no fuera odio y rencor. Hiro no se quedaba atrás, animando a su enorme compañero con una sonrisa sádica. «No, espera, no lo hagas». Grité mientras señalaba lo que había a mis espaldas, pero Hiro simplemente se burló. ¿Qué pasa? ¿Solo puedes afectar a una persona? Antes de soltar otra carcajada, su asquerosa sonrisa desapareció al prestarle atención a lo que antes había señalado. Tal vez fue por su reducido tamaño, pero no había notado que el chico estaba peligrosamente cerca de la reja de piedra de un puente. El río debajo era anormalmente turbulento, la velocidad a la que viajaba podría provocarle lesiones al pobre infeliz que cayera en él. Espera, Lucius, mi cuerpo sigue siendo de papel. Por más que gritara, sus palabras nunca alcanzaron a Lucius. Fue como si una moto me hubiera arrollado. Los tres atravesamos la pequeña reja y caímos al furioso río que no tardó en arrastrarnos hacia solo Dios sabía dónde. Las branquias de mi cuerpo reaccionaron al contacto del agua, pero una oleada de recuerdos y sensaciones me sumergieron en un horrible sueño. Los gritos ensordecedores de las personas, el motor del avión explotando, y la falta de gravedad que la velocidad de la caída provocaba. Estaba por completo paralizado al imaginar el agua que había entrado forzadamente a mis pulmones, el recuerdo era tan vívido que me hacía creer que seguía en él. A pesar de poder respirar bajo el agua, todavía sentía que me ahogaba. No estaba seguro de por cuánto tiempo estuvimos atrapados en la corriente, solo fue hasta que sentí tierra y pasto mojado que pude reaccionar, aferrándome al césped con todas mis fuerzas hasta salir del río. Los gritos fantasmas se callaron cuando escupí toda el agua que forzosamente había tomado. Inhalé varias veces para recuperar el aliento, poco a poco mis ansias se iban calmando. Al observar mis alrededores, vi que ahora estaba en un lago cercano a las afueras de la ciudad. ¿Cómo había llegado tan lejos? Me pregunté al recomponerme. De la nada, mi stand apareció desde detrás de mi hombro y con su cola señaló al infierno azul del que acababa de escapar. O más bien, señaló al gigante Lucius, mojado y con un olor a perro sucio tan fuerte que podía percibirlo a pesar de la distancia que nos separaba. Oh vamos, solo ríndete de una vez. De inmediato utilicé el máximo de disparos. Mi stand se enrolló a sí mismo, emitiendo una luz dorada que solo yo pude admirar. La esfera golpeó el pecho de Lucius, su imponente tamaño se esfumó a los pocos segundos. Por poco y volvía a caer en el río, pero fui lo suficientemente rápido para atraparlo antes de que la corriente lo destruyera por completo. Qué cansado es esto. Mantener cautivo a 3 personas sin duda era una experiencia completamente diferente, el cuerpo me pesaba y mis manos temblaban. Espera, ¿dónde está Hiro? Mi corazón se saltó un latido al recordar el estado de ese tipo. ¿Mi habilidad se había desactivado a tiempo? Eres un idiota, idiota, idiota. Esperaba encontrar a una mujer desmayada en la orilla.
Pero nunca imaginé que vería algo así. El río se teñía de un rojo intenso, con pedazos de tela y de carne rosados mezclados en una asquerosa sopa. Mis ojos siguieron el origen del rastro de forma lenta pero constante, mi respiración se detuvo de forma súbita al encontrar de dónde venían todos los restos. La mitad superior de la madre de Toga estaba atorada entre varias ramas de árboles cercanos al río, con mirada apagada que me culpaba por lo que le había pasado. Una cremallera había aparecido desde su frente hasta lo que solía ser su cintura, colocada del mismo modo que en un traje de tela. Pero mi mente bloqueó ese detalle. Empecé a hiperventilarme ante la mirada muerta de una amiga, la enorme culpa por haberle hecho algo tan horrible me revolvió el estómago con un horrible dolor. El impacto fue demasiado para mí. Caí al suelo devastado, toda mi energía había sido drenada. Antes de que mis ojos se cerraran por completo, vi una silueta pequeña, tal vez de una niña, con coletas gigantes y lo que supongo era una cámara corriendo hacia aquí. Viéndolo desde una retrospectiva, pude haber esperado a que Izuku se fuera para acercarme a All Might y explicarle todo detalladamente, quitando algunas partes de la historia. Sin duda me habría ayudado sin muchos problemas y esta situación se hubiera evitado fácilmente. Realmente eres un completo estúpido, Brody.